Lunes 7 de diciembre, semana 8 de Lengua y Literatura, correspondiente a la segunda etapa del segundo quimestre. Hoy vamos a hablar de los relatos latinoamericanos, el género narrativo, la novela. El género narrativo se caracteriza por la narración en prosa de historias reales o imaginarias. Dentro de este género se clasifican el cuento, la novela, la fábula, la leyenda y el guión cinematográfico. Hoy vamos a hablar de la novela. La palabra novela nace de la palabra italiana novella, que significa noticia, historia o cuento. Es un relato de gran extensión, por lo que puede tratar varios temas y conflictos, desarrollar de manera completa a los personajes y describir con mucho detalle los escenarios en los que se desenvuelven las acciones. En este cuadro podemos ver las diferencias entre el cuento y la novela. La novela, todo se desarrolla de manera amplia. Es un ciclo abierto y elástico. Se compara con una espiral. Tiene una larga extensión. Intercambia entre momentos de tensión y distensión. Acumula elementos, personajes, situaciones, conflictos, descripciones. Desarrolla el tema desde distintas perspectivas. Además, la historia se desarrolla sin otro límite que el agotamiento del tema. Se parece al cine, porque está compuesta por la sucesión de muchas imágenes. Guarda relación con el ensayo o el tratado filosófico que desenvuelve muchas ideas. El cuento, en cambio, recurre a la síntesis narrativa por el breve espacio que dispone. Es un ciclo cerrado, se compara con un círculo. Es de extensión breve, desde un párrafo a unas cuantas páginas. Posee mayor tensión, presenta economía de elementos, solo los indispensables. Se centra en un aspecto del tema de manera sintética. El cuento parte de un límite, por ello tiene un orden cerrado. Se parece a la fotografía. Se centra en la captura de una imagen. Se relaciona con la intuición poética por su brevedad. Aquí tenemos ejemplos de la primera novela moderna, en 1605, Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, y la primera novela ecuatoriana, La Emancipada, de Miguel Riofrío, en 1863. Aquí palabras textuales de Miguel de Cervantes, dando a conocer su género narrativo. Yo soy el primero que ha novelado en lengua castellana, que las muchas novelas que en ella andan impresas, todas son traducidas de lenguas extranjeras y estas son mías propias, no imitadas ni hurtadas. Mi ingenio las engendró y las parió mi pluma, y van creciendo en los brazos de la estampa. Miguel de Cervantes. En este cuadro podemos notar los elementos de un relato. Los personajes. El protagonista, que es el centro de la historia. El antagonista, que es la fuerza que se opone al protagonista.
Tenemos los secundarios, que complementan y acompañan a los principales, los extras, que aparecen y desaparecen, el tiempo, que es la duración del relato. El tiempo en la historia lo viven los personajes, que puede ser cronológico, retrospectivos o in media res. Cronológico, si va en orden lineal. Retrospectivo, va desde el final hacia adelante. In media res, va desde la mitad. Los tipos de narradores. El narrador es un recurso del autor para narrar la historia. Un narrador personaje, quien narra en primera persona. Un narrador protagonista, si narra su propia historia. Secundario o testigo, cuenta lo que ve. Un narrador observador, no tiene relación con la historia y narra en tercera persona. Omnisciente, conoce todo y narra en tercera persona. Y el narrador en segunda persona, que es ambiguo, no se sabe si es parte del relato. El espacio, que es el escenario de la historia, puede ser un espacio interior donde da a conocer la emocionalidad de los personajes, un espacio exterior donde ocurren las acciones, espacios reales que pertenecen a la realidad, fantásticos creados por la imaginación del autor. El tema es una idea abstracta alrededor del cual gira el texto. El argumento, que son los principales hechos y acciones de la historia. La trama, que es la secuencia en la que se cuentan los sucesos de la historia. Puede ser retrospectiva, una mirada a una acción del pasado, o de anticipación, que es un adelanto al futuro de la acción. Y por último, el conflicto, que es el problema que motiva las acciones. Un conflicto externo entre el personaje y el ambiente. Un conflicto interno del personaje consigo mismo. Y el clímax, que es el punto culminante de la acción. ¿Cómo reconocer el tipo de narrador? El narrador es un recurso que emplea el autor para narrar su historia. También se lo conoce como punto de vista narrativo, voz narrativa o ángulo de visión. Reconocemos el tipo de narrador de un relato empleando la inferencia. La inferencia es una deducción inteligente que se vale de las evidencias de las que se dispone. En el caso del relato, podemos emplear las siguientes pistas. El espacio que ocupa el narrador en relación con el espacio narrado. ¿Está dentro o fuera de la historia? La persona gramatical que se emplea al narrar. Puede ser primera, segunda o tercera persona. El conocimiento que dispone sobre lo que cuenta. Si conoce todo o sabe parcialmente lo que ocurre. Si está dentro de la historia y maneja una visión interna, es un protagonista o testigo que narra en primera persona.
Si está fuera de la historia y maneja una visión externa, es un narrador omnisciente, conoce todo y mueve los hilos de la historia. Es ajeno a la historia y narra en tercera persona. El narrador en segunda persona está escondido en la segunda persona gramatical. Tú. No está claro si está dentro o fuera de la historia. Esto en cuanto a nuestro tema del día de hoy, del género narrativo. Muchas gracias por atenderme.